Tu vida es el resultado de tus creencias. Tu manera de pensar y sentir están creando las condiciones y acontecimientos de tu diario vivir. El pensamiento y el sentimiento son el poder creador en el hombre. Lo que tú crees se convierte en verdad para ti. No es que sea la verdad, pero sí lo será para ti. Vivir en armonía. Amigos nuestros, tengan un excelente día. Estamos nuevamente aquí con ustedes en Vivir en Armonía y a través de Fundación Por Amor a Ti, Fundación Arco TV, estamos con ustedes. Nuestros puntos de contacto, el 211-8586 y www.arcoinformativo.com.mx. Agradecemos el patrocinio a nuestros amigos de Jack's Lunch allá en Boulevard Valle de San Javier 213 con esos ricos chilaquiles. Bien, también mandamos un fuerte saludo a nuestro patrocinador, al doctor, al dentista Fernando Lara, allá en Avenida Revolución. Queremos decirles que les mandamos un fuerte saludo. Ellos aquí se encuentran en Pachuca para poderlos atender. Y si ustedes desean, les damos aquí en pantalla sus números de contacto. Bien, el programa pasado hablábamos nosotros sobre el cáncer y dentro de esto que es el cáncer, pues hoy queremos abordar un tema que nos pidió una amiga televidente, donde nos decía ella que qué podíamos abordar sobre los temas del duelo. Bueno, el duelo es una situación que muchas personas viven o vivimos de diferente manera. El duelo es un estado que aún las mismas escrituras nos dicen: llorarás a tus muertos. Cuando tenemos la pérdida de algo, por ejemplo, de alguien que fallece por un cáncer, que fue nuestro tema anterior, pues son situaciones difíciles, pero muchas veces las mismas personas le piden a Dios que estas personas, cuando están en una fase terminal o en un cáncer que ha desgastado tanto a la familia, le piden a Dios pues que ya los recoja. Pero las etapas de duelo, amigos nuestros, no solamente existen dentro de algo que es la muerte. Existe también dentro de la pérdida, que puede ser la pérdida en efecto, de la salud, la pérdida de tu trabajo, la pérdida de una casa, la pérdida de un amigo, y podemos irnos a un sinfín de circunstancias en las que podríamos ver duelo. Simplemente muchas veces la pérdida hasta de una joya viene causando un duelo. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no es el valor económico que tenga esa joya o ese objeto, sino el valor que le has dado emotivo. Las etapas del duelo son regularmente 5. Una es la negación. Cuando algo sucede, por ejemplo, la pérdida de la salud. No, yo no puedo estar enferma. No, yo no. ¿Por qué yo? Y nos ponemos a decir: yo no voy a estar enferma, y yo esto, lo otro, y creemos que el médico se equivocó, que el médico fue torpe en su diagnóstico, y acudimos uno y otro hasta que finalmente corroboramos que esto es verdad. Dentro de eso a veces podemos entrar en un estado de ira. ¿Qué pasa? Nos sentimos enojados. Perdiste, a lo mejor te robaron tu coche y es una pérdida, te sientes enojado, o sea, que creas también frustración dentro de todo eso. Pero finalmente, por ejemplo, viene ese estado en el que tú manejas la negociación en tu mente y dices: si yo hubiera estado en ese carro, me lo quitan o me bajan a punta de pistola. Entonces es cuando tú empiezas a darte cuenta de muchas cosas. Dentro de esta negación que manejamos a veces los seres humanos dentro de la muerte de una persona, entra coraje. O sea, y muchas personas llegan aún a la negación de Dios y llegan a decir:
es que Dios no me escucha, porque Dios no existe, y entramos ¿en qué? En un estado de enojo, que es la ira. Y a veces hay personas que les cuesta mucho trabajo porque creen que Dios va a tener que cumplirles aquello que ellos desean. Y yo creo que cuando llega un momento en que las cosas deben de terminar o que tienen que poner su punto final, no hay más dentro de eso. Hay muchas personas que cuando les anuncian que tienen una enfermedad, un tumor, que tienen cáncer, que tienen alguna enfermedad terrible, entran también en estado de depresión. Todos estos conceptos que les estoy dando de las etapas del duelo, amigos, no tienen como un 1, 2, 3, 4, 5, no tienen un orden. Los podemos ir pasando. Primero podemos tener la ira, después podemos tener la negación, la negociación dentro de nosotros. O sea, ¿y qué es lo que sucede finalmente dentro de todo esto? Es a lo mejor llevarnos a la aceptación. Y llegar a la aceptación a veces es muy, muy, muy difícil. Cuando tú tienes a una persona joven, enferma, y te vienen y te dicen, ¿saben qué? Pues yo creo que no le damos mucho tiempo de vida a su hijo. Las personas se enojan, muchas veces arremeten contra los médicos, pero es muy difícil para ellos llegar a una negociación donde pudieran en determinado momento ellos decir, bueno, esto tenía que suceder. Nadie está en el lugar equivocado ni en el tiempo equivocado. Estamos en el tiempo justo, con las personas justas, en el momento que teníamos que estar y en lo que teníamos que vivir en determinado momento. Lo que pasa es que muchas veces nos rebelamos ante las situaciones que tenemos en la vida. El único proceso que tenemos directo cuando nacemos es este punto para poder llegar a este otro punto con el paso del tiempo. La vida solamente es un punto que se prolonga. Y que en ese punto vivimos una serie de circunstancias. Cuando los seres humanos comprendamos que tenemos que cambiar los procesos, por ejemplo, cuando nos entra la ira, ¿por qué se tiene que morir mi hija de una leucemia cuando es una niña tan joven? Pues porque los códigos genéticos que tenía a lo mejor esa pequeña, pues ya estaban escritos en su cuerpo desde el momento mismo de la concepción. ¿Y qué pasó? Que hay un detonante. Es como en cáncer, amigos, también, o sea, los médicos lo dicen mucho, que todos tenemos cáncer en nuestro cuerpo, que unos lo desarrollamos y que otros no. Y que los detonantes que manejábamos en el programa pasado, como eran la ira, el coraje, la frustración o un resentimiento muy fuerte dentro de nuestra persona, ¿qué es lo que venía creando? Pues la enfermedad. Cuando nos sentimos a veces humillados, fastidiados, enojados, vamos produciendo también todo eso. Pero todas las pérdidas nos causan regularmente un estado de desequilibrio en los seres humanos. Es más, ¿quién no ha tenido algo? Vamos a algo muy sencillo. Tú tienes un billete de 500 pesos y lo pierdes. ¿Qué es lo primero que haces? Te enojas. Después te deprimes un poco porque dices, ¿cómo lo fui a perder? Hoy que lo necesitaba tanto. Y esa es una parte en la que a veces dices, no, pero pues es que a lo mejor por esos 500 pesos me iba a pelear con mi hermano, con mi mamá, con alguien, o iba a tener un problema. Esa es la negociación. Entonces, y a veces, y de repente entra en la mente y dices, no lo perdí, por ahí tiene que estar, y empiezas a buscar. Porque los seres humanos estamos llenos de apegos a las cosas, creamos codependencias con las personas, y entonces, ¿qué sucede? No aprendemos a desprendernos de todo aquello que está alrededor nuestro.
Creemos que todo aquello que tenemos en este lugar lo vamos a tener siempre. ¿Y saben qué, amigos? No. Cuando nosotros aprendamos a aceptar que la vida son ganancias y pérdidas, vamos a estar en procesos diferentes. No siempre tenemos que estar en un estado en el que estamos perdiendo. Va a llegar un momento en que nos vamos a dar cuenta que empezamos a crecer. ¿Por qué? Porque nuestra propia mentalidad empieza a cambiar. Y dentro de esa mentalidad dices, ya me cansé de sufrir, ya me cansé de estar enfermo, ya me cansé de estar deprimida, encerrado o encerrada en mi casa. Tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser una persona saludable y tengo que tener en mí lo mejor en mi vida. Cuando nosotros entendamos que la muerte, o sea, no es más que un proceso de cambio a una vida diferente, al ascender a lo mejor, al estar en un plano mejor, a lo mejor tendríamos ese proceso de aceptación más fácilmente. ¿Qué hacemos con los enfermos? Con los enfermos, ¿usted es capaz de decirle, Dios, ya llévatelo? No, fíjense que no. Es muy difícil el hacerlo. Queremos tener, y ¿saben cuál es la palabra que utilizamos? No, yo prefiero tenerlo en cama ahí, pero tenerlo. Son planos sumamente egoístas que manejamos los seres humanos. Y que si alguien te dice, ¿sabes qué? Mira, es que ya tu paciente no está respirando por sí solo, está conectado con este aparato. O sea, ¿sabes qué? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada más, ¿qué te parece si los conectamos? No. Si nos pudiéramos dar cuenta que esa persona ya no está con nosotros, que esa persona ya tiene que estar en un plano totalmente diferente al nuestro, si quitáramos esa parte egoísta dentro de nuestra persona y decir, adelante, hagan lo que tengan que hacer. O sea, ¿cuántas personas a veces los médicos ni siquiera se han dado cuenta? Conozco un caso particular que lo podría hablar, pero no es el momento, en el que el paciente ya no tenía pulso, ya no tenía nada, o sea, y simplemente pues el mismo aparato estaba, el respirador estaba haciendo que pareciera que estaba respirando. Y la verdad de las cosas, amigos nuestros, el aceptar la muerte es un proceso que nos cuesta mucho trabajo. Las pérdidas de las cosas materiales, estamos tan arraigados a ellos de una manera realmente impresionante. Se destruyen familias por cuestiones materiales, por esos malos entendimientos, se pierde el amor de aquellos que podrías tener junto a ti. Y la verdad de las cosas, somos seres con tanto apego a tanta tontería. Que olvídense, nacimos solitos. Solitos nos tenemos que ir si así es la decisión de esa fuerza más grande que se llama, por lo menos para mí, Dios. Cuando nosotros aprendamos a tener la aceptación suficiente, diremos, qué bueno que hoy descansa. Y cuando nosotros empezamos en ese estado de aceptación, vamos a crear estados diferentes en nuestra vida. ¿Cuándo has aprendido a despedir a tus seres queridos, enfermos, diciéndole gracias por lo que me diste, vete en paz, encuéntrate con Dios? No somos capaces de despedirlos de esta manera. Los despedimos con inmenso dolor. Y es verdad, o sea, la pérdida a veces de los seres humanos, es verdad, debemos de llorarla. Pero yo les voy a decir algo, también tenemos que agradecer esos tiempos en los que tenemos que irnos ya de este lugar.
ese estado donde una persona pierde la salud, un enfermo que por ejemplo se ve invadido de cáncer y que lejos de reivindicarse con los suyos en decir, pues Dios me está permitiendo este tiempo para pedir perdón, para reivindicarme con mi madre, con mi padre, con quien sea, y lejos de hacerlo se encierra y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ver a nadie, has culpado a todo mundo, ese enfermo ha culpado a todo mundo de su desgracia, de su dolor y de sufrimiento. No se dio el tiempo para darse cuenta que un ser superior le permitió el tiempo de poderse reivindicar con todos aquellos sobre lo que esta persona creyó. Los seres humanos somos seres de mucha suposición y creemos lo que los demás están pensando siempre de nosotros, aunque no sea verdad. Pero yo creo que cuando podemos reivindicar esa parte dolorosa con nuestros seres amados, podemos marcharnos en paz. Le tenemos mucho miedo a la muerte. Una persona una vez me preguntaba y me dijo, si viniera Dios hoy y te dijera que te vas a morir, ¿te ibas? Y le dije sí. Me dijo, ay, ¿a poco no le tienes miedo a la muerte? Le dije, a lo mejor ese tránsito sí me daría miedo, pero morirme no, porque yo creo que eso debe ser algo muy maravilloso. Amigos nuestros, vamos a un corte comercial. Agradecemos a Jack's Lounge, al odontólogo Fernando Lara, y regresamos en un momento con ustedes. Amigos nuestros, ya estamos nuevamente con ustedes. Nuestros puntos de contactos: www.arcoinformativo.com.mx. Bien, Arco Informativo los espera todos los días para que estén escuchando nuestras noticias. Y bien, información Arco TV, vivir en armonía y por amor a ti. Les invitamos también a que se pongan en contacto con nosotros, que si ustedes tienen medicamento nos los hagan llegar y con todo gusto podremos ayudar a muchas personas que se encuentran enfermas, en necesidad. Nosotros necesitamos muchas cosas para otros que nos necesitan más. Bien, sigamos con estas etapas de duelo y platiquemos que cuando nosotros empezamos a crear un estado de aceptación en nuestra vida cuando tenemos una enfermedad, una pérdida. Entonces, yo creo que no hay dolor más grande y más terrible que la pérdida de un hijo. Yo he visto personas que se han quedado viudas y que les ha tocado perder un hijo. Y les he alguna vez preguntado, ¿cuál ha sido tu proceso más doloroso? Y me dicen, mi hijo. Yo creo que sí es un proceso que dices, wow, sobre todo cuando mueren tan jóvenes, cuando son personas que están llenas de vida y empiezan a tener una enfermedad o tienen un accidente. O sea, esto es una situación terrible. Comentaba en alguna ocasión una persona en un sepelio y decía, cuando te quedas sin papá y sin mamá eres huérfano, pero cuando te quedas sin un hijo no tiene nombre. Y es verdad. Y el estado de aceptación en ese sentido es muy difícil. Una madre que pierde, unos padres que pierden a un hijo pasan por el proceso de negación, de ira, de negociación, de depresión, pero les cuesta mucho trabajo llegar a eso que les dije hace un momento, la aceptación. Los seres humanos estamos impuestos en el proceso de que nosotros tenemos que ser los que tenemos que, los padres tenemos que ser enterrados por los hijos y no los padres tenemos que sepultar a los hijos. Pero yo creo que todos tenemos nuestra vida escrita.
cada una de las cosas que tenemos que vivir, las que escogimos ante Dios en el momento antes de nacer. Y ahí es donde tenemos que sacar la fuerza suficiente. Recordaba hace unos días a una mujer que su hija murió de leucemia. Fueron muchos años de lucha de esa mujer por su hija. La señora, una persona muy metida en la iglesia, pero no dejaba de rebelarse ante esto. Su hija murió aproximadamente como a los 16, 17 años. Y a pesar de que ella durante muchos años de su vida estaba totalmente consciente que la muerte iba a poder sobrevenir a su hija en algún momento, finalmente no tuvo la aceptación que debería de haber sido en tantos años que ella tuvo que padecer sobre la enfermedad de su hija. Esta mujer al paso del tiempo se manejó como una mujer llena de amargura. ¿Por qué? Porque ella decía que se había luchado tanto por la vida de su hija, con trasplantes y con tanta cosa, ¿cómo era posible que ella siempre que había estado tanto con Dios, Dios no la hubiese escuchado? Y es ahí donde yo les decía en la primera parte, que los seres humanos nos enojamos también con Dios. ¿Cuándo tú no has visto a una persona de tu familia que aún a las puertas de la muerte se revela y en vez de decirte perdóname, te dice te odio o no quiero que estés aquí conmigo? Es tan grande su odio y su rencor que son personas que nunca han podido comprender ni aún hasta el último momento lo que es la palabra amor. Y la palabra amor, a pesar de ser tan corta, es tan grande en la naturaleza del ser humano, amigos, como no tienen ustedes una idea. Podríamos escribir y manifestar miles de historias de las que ustedes muchas veces nos hacen llegar a través de sus cartas y a través de sus llamadas, las cuales agradecemos. Esta persona me comentaba que habló por teléfono pidiendo este programa, hablaba que ella se había divorciado, que había perdido su matrimonio, fueron las palabras, y le comentaba que no lo viera desde un punto de vista tan negativo. Le preguntaba yo que en efecto ella estaba en su etapa de duelo porque había perdido su matrimonio, había perdido una parte de lo que ella consideraba su familia y me dijo, yo pensé que me casaba para toda la vida. Y sin embargo, el engaño que mi marido prodigó dentro de mi relación me tiene así. Y le dije, él no te tiene así, tú te tienes así. Así, porque tú puedes resurgir dentro de aquello que tú consideras que se convirtieron en cenizas. El aprender a aceptar que él ya no va a ser tu pareja, le dije, es sumamente importante. El darte cuenta que tienes que negociar contigo misma para darte cuenta que hoy tu vida tiene que ser un proceso diferente de cambio de tu propia persona, de cambios en tu interior, de manejar ese desapego, de quitar esa codependencia que tenía ella con su esposo. Ella me decía cómo podía llegar al estado en el que ella pudiera llegar a la aceptación. Y le dije que no se llegaba tan fácilmente, que era un proceso que tenía que vivir ella, y me preguntaba que cuántos meses. Y le decía yo que un duelo de un divorcio puede tardar a veces hasta un año, pero lo importante es aprender a divorciarse emocionalmente de esa persona. Y esta persona me decía que ella dependía económicamente de su compañero y le dije que por lo tanto no era necesario que ella terminara con una mala relación.
Los seres humanos, se los he comentado en programas pasados, vivimos de patrones. Y si nosotros aprendemos a vivir en un patrón donde aceptemos que bueno o malo, lo que nos tocó vivir, lo teníamos que vivir para nuestro propio crecimiento, vamos a manejar una vida diferente. Que aquello que te hace daño, que aquello que te está estorbando, que aquello que te está poniendo piedras en el camino, que aquello que te está causando dolor, sufrimiento, desesperación, ira, coraje en tu persona, cuando aprendes a aceptar que no es tu problema, sino el problema de la otra persona, aprenderás a dejar de vivir los propios duelos de tu persona. ¿Por qué? Porque podremos aprender a vivir a través de nuestra propia persona. Tú eres la persona más valiosa que tienes en tu vida. No es plan manejarnos en ese plan donde sí, yo soy lo mejor y que el mundo se destruya. No, es aprender que si tú tienes hijos, que si tú tienes una esposa, que si tú tienes un esposo, que si tú tienes un padre, una madre, te prodigues también a ellos. Porque si tú estás bien, todo alrededor de tu vida puede estar bien. ¿Cuándo vas a empezar a cambiar? Los seres humanos vivimos en constantes duelos. ¿Por qué? Porque si mi amiga se enojó ahí en la prepa y hoy no me habla, entro en la depresión, después me siento enojada, le reclamo, y suceden mil cosas. Todas estas etapas, todos estos pasos que tenemos de duelo en la vida, amigos televidentes, los vamos viviendo en muchos aspectos de la vida y a veces ni cuenta nos damos. Tenemos que aprender a ser seres diferentes, a empezar a sanar nuestra vida, a quitar la codependencia. ¿Cómo? A veces me preguntan ¿cómo? Con autoestima. Si no te estimas lo suficiente, si no te amas lo suficiente, todo mundo va a pasar sobre tu persona. En el momento que tú aprendes a poner límites, dejarás de aprender a vivir en duelos constantes en tu vida, sobre tu salud, sobre tu trabajo, sobre tu pareja, sobre tus hijos, sobre la vida en general. Si algo lo pierdes, un reloj, un anillo, algo material, no le des el valor que no tiene. Simplemente no te encarames en ello. ¿Por qué? Porque son cosas que cuando tú marches de este lugar, nunca te las vas a llevar. No somos como los grandes faraones que querían jalar todo junto a ellos porque pensarían que iban a necesitarlos en otra vida. Nosotros hoy estamos llenándonos siempre de cosas y de cosas y de cosas. Y cuando las perdemos, ¿qué es lo que sucede? Estamos sufriendo, sufriendo, sufriendo por todo aquello que no vale realmente la pena. Quiero que ustedes sepan que hay mucha gente que está necesitando también de ustedes, de medicinas. Nosotros, Fundación Arco TV Vivir en Armonía y por amor a ti, estamos necesitando siempre recursos económicos para poder ayudar a aquellos que más necesitan. Si ustedes desean, pueden ponerse en contacto con nosotros en el 211-85-86 o si no, en nuestra página que tenemos en internet en www.arcoinformativo.com.mx. Nosotros estamos para ayudar a mucha gente. No seremos a lo mejor aquellos que estamos hablando y diciendo la ayuda que estamos proporcionando a cada momento, pero cuando ellos la reciben es un orgullo para esta cadena el poder decirles a ustedes gracias. Bien, amigos, es todo por hoy. Agradecemos a nuestros patrocinadores, a Jack's Lunch, allá en Boulevard Valle de San Javier, teléfono 1070-700, atendiendo a la periferia, y en el 771-626-37 al dentista Fernando Lara.
Es un gusto vivir en armonía. Tu vida es el resultado de tus creencias. Tu manera de pensar y sentir están creando las condiciones y acontecimientos de tu diario vivir. El pensamiento y el sentimiento son el poder creador en el hombre. Lo que tú crees se convierte en verdad para ti. No es que sea la verdad, pero sí lo será para ti. Vivir en armonía.